Muy buenos días, estimados amigos. Empezamos nuestro programa Desenlace semanal del 31 de diciembre de 2018. Este es nuestro último desenlace semanal del año. Y hemos tenido una semana muy preocupante con la decisión del gobierno actual de eliminar los subsidios a las gasolinas. Bien, en un artículo mío del año 2008, 9 de septiembre de 2008, llamado Precio del petróleo en el presupuesto, advertí las alternativas que el presidente de entonces tomaría para financiar el déficit presupuestario debido a la política de despilfarro que llevaba. En ese tiempo, el gobierno del ex dictador Correa decidió presupuestar a $85 por barril de petróleo. Cuando ya el precio del petróleo estaba en una curva descendente, eso motivó mi artículo, refiriéndose a esa decisión de tomar un precio alto de petróleo para el presupuesto, e indiqué que si se continuaba con esa política de presupuestar con altos precios del petróleo, aun cuando la curva del precio del petróleo estaba en descenso, tarde o temprano, cuando el dinero se le acabe al gobierno, entonces iba a tomar decisiones impopulares, que las hemos visto. Indiqué 5 medidas que tomaría el gobierno, o una combinación de ellas o aisladamente, pero en todo caso eso se ha visto durante el transcurso de 10 años que el gobierno de Correa y el gobierno actual han recurrido a esas medidas impopulares. Primero, incrementar la deuda interna y externa. Luego, incrementar los impuestos. Luego, la eliminación de los subsidios, las privatizaciones y finalmente la desdolarización. Indiqué entonces que tendríamos un hueco fiscal aún mayor que el que ya existía hacia finales del año 2008 y que sería llenado ese hueco fiscal con este tipo de decisiones impopulares. Como sabemos, Correa incrementó la deuda interna y externa e incrementó los impuestos. El gobierno actual se encarga de eliminar los subsidios y ya ha anunciado las privatizaciones, y también estamos en espera de qué es lo que suceda posteriormente. Cuando el gobierno del ex dictador anunció en abril 2016 que pondría a la venta una hidroeléctrica, Sopladora, y otros activos, tales como el Banco del Pacífico, TCTV, Gama TV, CNT, Flopec, activos y empresas del Estado, yo indiqué en un artículo llamado Privatizaciones del 3 de mayo 2016 lo siguiente: el gobierno termita, despilfarrador, manipulador, falso, mentiroso, incompetente e incapaz, ahora quiere privatizar y pretende hacerle creer a la nación que es bueno vender a precio de vaca con fiebre aftosa para obtener liquidez. Luego de que le hizo creer a este gobierno, al pueblo ecuatoriano, que era ineficiente tener liquidez para no solo gastarse hasta el último centavo, sino endeudarnos como jamás nosotros vimos en nuestra historia. Además escribí: nadie creerá que este gobierno, me refería al gobierno desprestigiado de Correa, venderá los activos de los ciudadanos ecuatorianos a buen precio, ahora que están desesperados por dinero. El presidente y su gobierno no tienen credibilidad,
para realizar privatizaciones. Deben aceptar su fracaso económico y político y renunciar. Eso yo escribía en el año 2016 acerca del gobierno pasado cuando se refirió a privatizaciones. También indiqué, el gobierno no tiene dinero para pagar las deudas. Y no solo que ha vendido nuestra producción petrolera y ha empeñado nuestras reservas de oro, sino que ahora quiere vender nuestros activos para dejarnos sin dinero, sin reservas, sin activos y sin obras públicas, o con obras públicas destrozadas y la deuda más alta de nuestra historia. El plan de austeridad del gobierno actual llega 5 años atrasado. 5 años después de mi artículo Austeridad del 29 de agosto 2013, que a Correa no le gustó y que lo criticó en una sabatina. Dijo que era mentira lo que yo decía. Esto provocó que yo escriba otro artículo. Parece mentira, pero es verdad. Indicando lo que yo decía era verdad. Y que en el transcurso del tiempo, los ciudadanos que me han escuchado, que han seguido mis publicaciones, se han dado cuenta. En ese artículo Austeridad escribí: debe la ciudadanía sacrificarse, aceptando eliminaciones de subsidios para que continúe el incontrolable gasto gubernamental, o debe exigirle al gobierno la aplicación de una política de austeridad. La aplicación de una política de austeridad, pero en el gobierno, no que sea transmitida a los ciudadanos ecuatorianos. Entonces indiqué que era austeridad. Austeridad significa suspender el gasto inútil. Suspender el gasto inútil. Como propaganda, festejos, viajes interprovinciales, viajes internacionales con numerosas comitivas, utilización de aviones, helicópteros, vehículos en cantidades enormes para comodidad del mandatario y sus colaboradores. En resumen, austeridad significa reducir el tamaño del Estado y sus costos improductivos. Reducir el tamaño del Estado y sus costos improductivos. Esto yo lo escribí el 29 de agosto de 2013 y sigue aplicándose para este gobierno, para cualquier gobierno del Ecuador o del mundo. Si hace 5 años mi artículo Austeridad hubiese sido tomado en cuenta, las medidas de austeridad en contra de los ciudadanos, incluyendo la eliminación de los subsidios, no serían necesarias hoy. No serían necesarias el día de hoy. Sabemos que la eliminación de los subsidios encarecen los productos. Todo esto no hubiese sido necesario. Argumentos como aquel del enriquecimiento de los contrabandistas, etc., eso no es válido, señores. Eso no es válido. Porque para que no se enriquezcan los contrabandistas hay que aplicar el debido control. De lo contrario, en todas las partes del mundo se tomarían este tipo de medidas porque no hay control. En Gran Bretaña hay control, en Estados Unidos hay control, que claro, a veces se pasan los controles, todo sucede, sí, pero no de la manera como pasa en Ecuador. Esa es la gran diferencia. Entonces ese argumento no es válido. Es necesario implementar medidas de control adecuado. El asunto radica en que las recomendaciones hay que hacerlas a tiempo, y yo las he hecho a tiempo, para que tomen medidas a tiempo. No después de 5 años. Obviamente que después de 5 años, ya cuando estamos atorados, entonces no le queda al presidente nada más que ser impopular de una manera o de otra. Porque producción no hay. Ni ha habido antes tampoco en Ecuador. Cuando las recomendaciones se dan a tiempo, son para prevenir las dificultades, los problemas, las enfermedades. Cuando las recomendaciones son tardías, son para curar la enfermedad, resolver los problemas en lugar de anticiparlos y resolverlos con anticipación.
las medidas de austeridad tomadas por el gobierno actual lamentablemente son tardías. Tenemos hoy un IES quebrado y un Ecuador podrido. ¿Creen ustedes que el presidente está bien asesorado cuando le hacen perdonar deudas tributarias a las grandes empresas, grandes empresarios y banqueros? ¿Ustedes creen que eso está bien cuando al mismo tiempo se eliminan los subsidios con el cual se desfavorece a toda la nación ecuatoriana, especialmente a los más humildes? Esta eliminación de subsidios va a hacer del Ecuador un país más caro de lo que ya es, que fue encarecido por el dictador, y va a empobrecer obviamente a la gente más pobre. Eso es indudable, porque la gente que tiene dinero puede pagar cualquier tipo de precio por el galón de combustible. Para los pobres, esto significa un cambio en su economía. Por ejemplo, lo más elemental en la alimentación. Porque los combustibles, al encarecerse, encarecen todos los productos, porque los productos necesitan ser transportados. Es algo elemental y que ya lo hemos visto muchas veces. Si alguien conoce el dinero o el valor del dinero en el tiempo, son los banqueros. Así que ellos saben bien que no es lo mismo $1 el día de hoy que $1 hace un año, hace 10 años. Eso lo saben bien. Entonces que cuando se perdonan los intereses y se perdonan las multas, entonces obviamente que se los está favoreciendo. Y queda obviamente un diferencial en contra del Estado. Y alguien tiene que pagar por ese diferencial. Entonces, ¿quién paga ese diferencial? ¿Pagan esa diferencia los mismos giles de siempre? El presidente Moreno dice que recibió un país quebrado, con deuda de cerca de 60.000 millones de dólares. Pero esto yo se los dije en el año 2014, cuando escribí mi artículo Ecuador quebrado. Allí me referí a un Ecuador quebrado en lo económico. Allí detallé las deudas que escondía el gobierno de Correa. 4 años más tarde nos dice el gobierno actual lo que yo les decía hace 4 años. Entonces, si añadimos ahora a este Ecuador quebrado desde el año 2014, quebrado en lo económico, añadimos la corrupción y la degradación de nuestra nación. Si añadimos a lo económico, lo social, lo moral, lo podrido que está Ecuador, entonces ya no nos podemos referir solamente a un Ecuador quebrado, sino a un Ecuador podrido. Y si un gobierno sigue la misma línea de endeudamiento que el gobierno pasado, que es criticado, exactamente la misma línea de endeudamiento con los mismos chinos, una deuda cara, con similares condiciones, con estos señores extorsionadores de antes y de ahora, a pesar de todas las críticas que hasta el gobierno actual le ha hecho al gobierno pasado, de haber cometido tantos errores, y sin embargo se aplican las mismas medidas que debieron haber sido evitadas antes y ahora, ¿ustedes creen que los resultados serán diferentes? ¿Ustedes creen que los resultados van a ser diferentes si toman las mismas medidas? Mis advertencias han tenido lugar desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Como estoy diciéndoles desde el principio de esta intervención, desde septiembre del año 2008, advertí de lo que iba a suceder si el gobierno anterior tomaba o continuaba tomando ese tipo de medidas, como presupuestar con altos precios del petróleo, despilfarrar el dinero. Y eso es lo que hicieron. Y las medidas de ahora no están cambiando, al menos en tema de deuda, que esa deuda cara debe ser eliminada por deuda más barata y que la austeridad no tiene que ser pasada a los ciudadanos, sino que tiene que ser aplicada al gobierno y que no lo quiere hacer por obvias razones, pues. Porque tiene que mantener
a una burocracia inflada por el gobierno pasado, porque van a salir a protestar, pero igual van a salir a protestar otros, porque se está afectando de una manera u otra a cierto sector de la ciudadanía o a toda la ciudadanía, pero no solamente eso, sino que se está favoreciendo a un grupo minúsculo, que obviamente ponen presión enorme en este gobierno. Eso es indudable, porque sin presión no lo harían. Pues. Eso es elemental, señores. Entonces, ¿creen ustedes que va a haber resultados diferentes si se toman las mismas medidas? Como les dije, mis advertencias han sido desde hace mucho tiempo y de una manera continua. Es decir, no es que fue algo que dije en el año 2008 y me olvidé de ello, no. He venido repitiéndolo constantemente y además no solamente sobre ese tema, hablé del déficit, hablé de la deuda. En todos estos temas, con mucha anticipación. Y el gobierno pasado no hizo caso. Claro, ¿qué iban a hacer caso si ellos estaban muy ocupados en hacer el mal? No iban a hacer caso nunca. Decían que era un gobierno de manos limpias, que eran honestos, que los honestos eran más. Y sin embargo lo que estamos viendo ahora es que los honestos no tenían cabida en ese gobierno. Eran postergados por los corruptos. No tenían cabida allí. Es elemental, pues, señores. Si yo les estaba haciendo recomendaciones y otros también y no escuchaban esas recomendaciones es porque estaban ocupados en hacer el mal, no en hacer el bien. No eran un grupo de honestos, no. Los honestos no tenían chance en ese gobierno. ¿Y cómo es que el gobierno actual dice que es de diálogo? ¿Por qué si el gobierno actual dice que es de diálogo, que es de honestos, que luchan contra la corrupción y buscan soluciones a los problemas heredados del gobierno pasado? ¿Por qué han esquivado el diálogo conmigo? Por ejemplo, a pesar de la abundante evidencia de haberles advertido de estos problemas con anticipación y haberles dado soluciones, señores. Los ciudadanos ya han probado del gobierno pasado el incremento de la deuda interna y externa y el incremento de los impuestos. Y del gobierno actual están probando la eliminación de los subsidios y ya se ha anunciado que va a haber concesiones de activos y de empresas del Estado y también privatizaciones del Estado. Eso ya está anunciado, está solamente por implementarse y seguramente se implementará el próximo año, que ya empieza mañana. Es decir, 4 de esas 5 medidas de las cuales yo advertí a la ciudadanía en el año 2008 ya se han cumplido. Solo falta la desdolarización. La adopción de una moneda nacional y la devaluación de la misma, porque es evidente, pues si se adopta una moneda nueva es para devaluarla, pues es lo único que el mismo Correa decía, que estaba en desventaja con los otros porque no podía devaluar. Más sinvergüenza que eso. O sea, de frente, como que si estaba bien engañar a la nación, a los más vulnerables, perjudicar, empobrecer, engañar a los más humildes y vulnerables de nuestra sociedad. Para que esto no suceda, se deben tomar medidas diferentes a las de un gobierno fallido, criticado por su deshonestidad e incompetencia. No es valentía tomar decisiones en contra de los vulnerables, señores. Eso no es valentía. No es valentía aplicarles medidas que van en contra de su economía cuando se favorecen a unos pocos. Eso no es valentía. Valentía es tomar las decisiones correctas para todos los ciudadanos, al tiempo debido. Eso es valentía. No porque otros no tomaron esas decisiones, significa que ahora tomar decisiones en contra de los ciudadanos, eso es valentía. No, señores. Eso no es valentía, eso es verle la cara de tontos a los ciudadanos. O lo que disuena más, es verle la cara de pendejos. Sí, señores. Es que hay que decir las cosas como son. No se debe pasar la cuenta
de los errores de ciudadanos que han sido elegidos por el pueblo ecuatoriano, no se les puede pasar la cuenta a los mismos ciudadanos ingenuos que confiaron en ellos, que creyeron que ellos podían solucionar los problemas y darles una mejor vida. Eso no es valentía, eso no es correcto. Señores, es lamentable que en la última intervención del año tengamos que tratar estos temas, pero son temas que nos han dado durante la semana que pasó. Ese es, digamos, esa es la realidad con la que tiene que vivir el ciudadano ecuatoriano. No la podemos evadir porque hoy sea el último día del año. Lo que sí quiero desearles, señores, que el próximo año sea mejor para todos ustedes. Que el próximo año sea un año feliz, lleno de éxitos para todos ustedes. Que Dios ilumine a los gobernantes que tenemos para que les enseñe el camino que deben seguir. Que les dé sabiduría para poder transformar la pobreza que tenemos y no darnos más pobreza a los ciudadanos. Para que sepa elegir a sus colaboradores, que ilumine al presidente para que elija bien a sus colaboradores y que tome valientemente las decisiones de rodearse de colaboradores que lo ayuden a hacer el trabajo en bienestar de los ciudadanos ecuatorianos, no a aquellos que lo están forzando a tomar decisiones impopulares, mientras se toma decisiones populares para una pequeñísima, muy pequeñísima, ni siquiera puedo hablar de minoría, sino para unos cuantos contados con los dedos de la mano. Entonces, iluminación para el presidente de la República, iluminación para su gobierno, iluminación para ustedes, señores. Felicidades para ustedes, para sus familias, para que tengan éxito en todo, en lo personal, en sus trabajos, para que su vida familiar sea exitosa, para que todo sea armonía en sus hogares. Quiero brindar con ustedes en este fin de año y por un próspero año nuevo 2019. Salud, señores. Carlos Sañay de la Bastida se despide de ustedes con un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Muy buenos días.